Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia denominada Régimen Simplificado de Confianza RECICO. Antes de iniciar, y dado que la tecnología a veces tiene fallas, en caso de que se presente algún problema de inestabilidad en la red, les rogamos esperar hasta 20 minutos. En caso de que fuera imposible restablecer la conexión, se les hará llegar un aviso con la nueva fecha del evento. La sesión está siendo grabada y al permanecer conectados, los asistentes otorgan su tácita anuencia a que su usuario, imagen y voz sean colocados en un sitio público. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a los alumnos, egresados, profesores y coordinadores que el día de hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. El régimen simplificado de confianza es una simplificación administrativa que busca hacer más sencillo, rápido y eficaz el pago del impuesto sobre la renta. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a los especialistas de Prodecon que el día de hoy nos hablarán sobre las características de este nuevo régimen optativo. Me voy a permitir ceder la palabra a la maestra Luz del Carmen Bonilla para que nos presente una breve reseña de la experiencia laboral y formación profesional de nuestros ponentes. Es un gusto darle la bienvenida al licenciado Mario Herrera Telles. Es licenciado en Derecho Administrativo y Fiscal por la Universidad Autónoma Metropolitana. De 2009 a 2011 colaboró en las funciones de la Sexta Sala Regional Metropolitana y de la Tercera Sala Regional Hidalgo, México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha colaborado en Prodecon desde 2011 como enlace, jefe de departamento y subdirector adscrito a la Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes. Fue subdelegado en la Delegación Estatal Sonora y desde 2014 al 2019 subdelegado en la Delegación Veracruz de Prodecon. Es docente en diplomados de defensa fiscal e impuestos federales en la Universidad de Anáhuac, Campus Jalapa, y actualmente se desempeña como delegado en Veracruz de la Prodecon. Licenciado Mario, bienvenido. También el día de hoy nos acompaña el contador público Gonzalo Domínguez Junco. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Veracruzana. Cuenta con experiencia financiera, fiscal y de impuestos federales, tanto de personas físicas como personas morales. Ha desempeñado diversos cargos dentro del sector privado en la industria automotriz. Actualmente se desempeña como coordinador administrativo en la Delegación Estatal en Veracruz de Prodecon, institución en la que ha aportado su conocimiento y experiencias en el área de asesoría al contribuyente. Asimismo, ha impartido cursos y videoconferencias en Prodecon Veracruz a través de la difusión y promoción constante de los servicios que otorga dicha dependencia de forma gratuita. Contador Gonzalo, bienvenido. Aprovecho para informarles a todos los participantes que al término de la ponencia tendremos un espacio para la sesión de preguntas y respuestas. De igual forma, si desean enviar sus preguntas por medio del chat, estas también serán respondidas. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, maestra Susu y maestra Luz, y gracias a todos los presentes por el favor de su atención y de su tiempo. Ya nos adelantó Susu, hoy vamos a hablar del régimen simplificado de confianza, un nuevo régimen totalmente nuevecito, un régimen que cumple esas expectativas del Poder Ejecutivo de no imponer nuevas contribuciones, pero sí nuevas reglas para jugar con este impuesto sobre la renta, porque vale la pena adelantarlo únicamente y exclusivamente es aplicable a la ley del impuesto sobre la renta. Quiere decir que otras contribuciones nada que ver con esta contribución. Vamos a hacer la forma siguiente. Vamos a empezar con régimen simplificado de confianza a personas físicas y después el régimen simplificado de personas morales, a efecto de que podamos advertir las diferencias abismales que existen en estos dos regímenes nuevos. Es decir, el régimen simplificado de confianza, que así se llama en ambos casos, establece reglas totalmente distintas para el caso de las personas naturales o personas físicas como las conocemos y las personas jurídicas o personas morales como también les llamamos a las empresas, a estas personas que están integradas por contribuyentes, personas físicas o personas morales, pero que no son un ente natural.
La primera parte, que corresponde a personas físicas, la voy a compartir yo, su servidor, y después el licenciado Gonzalo Domínguez es quien va a encargarse del ámbito de personas morales. Vamos a exponer un material que al final de la plática se lo vamos a proporcionar a la maestra Luz, para efecto de que también ella, en caso de que ustedes lo requieran, pues se los pueda compartir a ustedes, por lo que no es necesario que tomen notas. Lo mejor sería que pongamos todos atención a la parte fundamental, ahora sí que a la carnita de este webinar. El régimen simplificado de confianza es una novedad, ya lo decía, en la ley del impuesto sobre la renta, es una de las novedades para el ejercicio 2022 y conviene decir que reúne dos de los pilares fundamentales de la reforma fiscal. Siempre cuando mandan una reforma fiscal, el Poder Ejecutivo establece ciertos ejes rectores y en esta ocasión tenemos dos que le pegan directamente a este nuevo régimen. Uno que tiene que ver con la simplificación administrativa que ya nos anunciaba Susu y el otro que tiene que ver con la confianza al ciudadano o al contribuyente. ¿De qué manera se reúnen estos dos pilares fundamentales de la reforma en este régimen? Vamos a ver que es un régimen que lo que pretende es evitarle, al menos por cuanto hace a personas físicas, evitarle los cálculos al contribuyente. Y lo va a hacer a través de declaraciones precargadas con la información que va a obrar derivado de los FDIs que recibe y que expide, y que no va a tener la necesidad de hacer un cálculo de deducciones, toda vez que en este régimen simplificado de confianza no hay ningún tipo de deducción. Y por el otro lado, la confianza la vamos a ver más, pero en el sentido de que las personas que cumplan de manera ordinaria con sus obligaciones van a participar de este régimen, pero en el momento en que sean incumplidos van a perder la confianza y entonces van a formar parte de los otros regímenes en los cuales pues sí existe una parte administrativa un poco más pesada, un poco más onerosa. La cuestión que el Poder Ejecutivo pretende instrumentar a través de estos nuevos regímenes simplificados de confianza, pues es justamente, por un lado, incentivar el cumplimiento por parte de los contribuyentes. En segundo lugar, facilitarles el cumplimiento de la obligación formal, es decir, presentar declaraciones. Y en tercero, también facilitar la labor administrativa contable que antes ellos tenían. Vamos a ver de manera separada cómo es que se simplifica uno, cómo es que se simplifica el otro. Una cuestión con la que hay que comenzar es que no basta conocer cuáles son las reformas, sino que vale la pena decir que en la mayor parte de lo que corresponde al régimen simplificado de confianza, y así lo anuncia el Poder Legislativo en su artículo segundo transitorio del decreto del 12 de noviembre del 21, es que anuncia que muchísimas de las reglas que vamos a tener en el régimen simplificado de confianza se van a dar a través de resolución miscelánea fiscal. Es decir, nos señala que se va a instrumentar, porque no todo ha quedado establecido en la ley, se va a instrumentar a través de resolución. Esto tiene un doble aspecto. El primero de ellos es muy favorable. ¿Por qué? Porque lo cierto es que las nuevas disposiciones que establecen este régimen simplificado de confianza podrían no ser suficientes y no ser vastas como para abarcar el universo de contribuyentes a quienes se destina. Luego, entonces, como es un nuevo régimen y vamos a tener novedades, situaciones concretas, situaciones adversas, casos específicos, es importante que el legislador deposite en la autoridad la posibilidad de que a través de reglas se mejore la aplicación de estas nuevas reglas. Pero también tiene un aspecto desfavorable porque no tenemos la certidumbre absoluta por cuanto hace a las reglas con que vamos a jugar. Y lo cierto es que la resolución miscelánea fiscal puede modificarse sin limitación alguna durante un ejercicio y podemos tener versiones anticipadas, podemos tener resoluciones de modificaciones que nos van a ir estableciendo durante lo largo del ejercicio 2022 cuáles van a ser las reglas con las que vamos a jugar en este nuevo régimen simplificado de confianza. Dentro de los principales movimientos que hay con motivo de este régimen simplificado de confianza, es que vamos a ver eliminado
el régimen de incorporación fiscal que muchos contribuyentes conocían, sobre todo los que se dedicaban a actividades empresariales con ingresos de hasta 2 millones, y también desaparece con motivo de esta reforma fiscal 2022 el régimen de ágapes, personas físicas, que se contemplaba dentro del artículo 74 y 74A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, estos dos regímenes desaparecen. Las personas físicas que tributaban en el régimen de incorporación fiscal o en el régimen de actividades agrícolas tendrían que migrar al régimen simplificado de confianza, pero ahorita vamos a ver una reserva que se concedió, un beneficio que se concedió a las personas que ya se encontraban tributando en el régimen de incorporación fiscal. Fíjense, vamos a ver esta cronología bien importante de lo que hasta el día de hoy tenemos por cuanto hace al régimen simplificado de confianza, para que ustedes adviertan la magnitud de cómo es que vamos cambiando las reglas o cómo es que la autoridad fiscal, a través de la resolución miscelánea fiscal, nos va estableciendo nuevos puntos que cuidar. Tenemos que la ley de impuestos sobre la renta para 2022 inicia vigencia el 1 de enero del 2022. Sin embargo, ya a partir del 6 de enero del 2022 tenemos una regla en la cual nos señala que la autoridad va a actualizar las obligaciones de diversos contribuyentes que pueden migrar de manera automática para tributar al reciclo. Y decía que tenía hasta el 6 de enero para efecto de hacer esa migración automática, por lo que todas las personas a las que no se migró de manera automática tenían que presentar su aviso. Esta es la primera parte en la cual el contribuyente tuvo que haber puesto muchísima atención para efecto de ejercer su derecho. Lo decía también Suso al principio, es un régimen optativo. Régimen optativo para las personas físicas, porque vamos a ver que para las personas morales no lo es tal. Régimen optativo para las personas físicas que tengan actividades empresariales, profesionales del sector primario de arrendamiento. Y cuando estas personas quisieran beneficiarse de las reglas del juego que establece por cuanto hace obligaciones y derechos este nuevo régimen simplificado de confianza, tuvieron que haberlo manifestado a más tardar el día 31 de enero 31 de enero del 2022. Si no lo hacían así, entonces iban a tributar conforme al régimen que se les haya asignado o con el cual ya venían tributando. ¿De qué manera se advierte esto? Una persona del régimen con actividad profesional podía migrar al régimen simplificado de confianza siempre y cuando presentara su aviso. Una persona de actividades empresariales, si tributaba en el RIF o tributaba en el régimen de actividad empresarial, pudo haber presentado su aviso a más tardar el día 31. Sin embargo, como beneficio, la autoridad fiscal les dice: yo te voy a migrar de manera automática con la información que yo tenga al día 6. Esto no es definitivo, es decir, si la autoridad en algún momento hizo una migración y el contribuyente no estaba conforme, presentaba un aviso. Y tampoco era obligatorio para la autoridad, porque al final del día es una facilidad que se le permite a la autoridad migrar. Pero lo cierto es que si no te migraba, entonces el contribuyente tenía la obligación de presentar sus avisos. Al día de hoy ya esos avisos serían extemporáneos. Sin embargo, y una de las últimas modificaciones lo que nos dice es que los contribuyentes que inicien actividades, es decir, uno de ustedes, chicos, que de repente quiera poner un negocio, puede todavía formar parte del régimen simplificado de confianza, aun y cuando no se haya presentado el aviso, cuando inician actividades. ¿Cuándo se tiene que presentar el aviso? Dentro de los 30 días siguientes a que inició actividades. Y ahorita vamos a ver los beneficios que se tienen en el régimen simplificado de confianza, a diferencia de los regímenes generales de actividad empresarial, de arrendamiento o de actividades profesionales. Aparte, también se nos establece dentro de la resolución miscelánea fiscal que aquellas personas físicas y aquellas personas morales del régimen simplificado de confianza, por cuanto hace a las operaciones que celebraron del 1 al 7 de enero y que no emitieron un CFDI, tenían que emitirlo a más tardar el 15 de enero de 2022. Las nuevas reglas para tributar nos implican diversas modificaciones en los portales electrónicos del Servicio de Administración Tributaria. Y muy seguramente, si algunos de ustedes ya se encuentran en la práctica profesional, van a advertir que la página del SAT ha sido un desorden.
Hemos tenido muchísimos problemas para presentar declaraciones, para presentar avisos. Hay días que se cae el sistema del SAT, hay días en que no podemos acceder, hay procedimientos que no hemos podido concluir, hay información confusa dentro de las bases de datos del SAT, y todo esto se ha generado derivado de las modificaciones que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria. Echar a andar la maquinaria para efecto de que los contribuyentes puedan presentar sus declaraciones o su información sea migrada de manera total, pues es un trabajo que implica pues cierto sacrificio por parte de la autoridad en esa continuidad de la prestación de los servicios tecnológicos que da el portal del SAT. Derivado de esto, hemos tenido algunas dificultades, algunas inconsistencias y algunas contingencias que han impedido o han dificultado a los contribuyentes la presentación de sus avisos y sus declaraciones. En todos esos casos en los cuales un contribuyente advierte alguna dificultad o impedimento para presentar sus obligaciones, cuenta también con la asesoría de Prodecon, pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta que tenemos que seguir intentando porque las obligaciones de los contribuyentes no se pierden por las imposibilidades manifiestas en los sistemas o portales del Servicio de Administración Tributaria. Entonces el contribuyente tiene que estar haciendo el ejercicio de intentar hasta que se logre presentar ya sea la declaración, un aviso, la generación del CFDI. En este caso se refería a que los contribuyentes del 1 al 7 posiblemente no tenían todavía los mecanismos necesarios para emitir los CFDIs que les correspondían según su régimen. O también porque como la migración automática iba a ser del 1 al 6, seguramente en esos primeros días todavía no iban a tener su cambio o modificación en el nuevo régimen que optaran los contribuyentes. Por eso se les permite que a más tardar al 15 de enero del 2022 facturaran esas operaciones que del 1 al 7 no se habían podido facturar. Es decir, se trata de una facilidad que las autoridades disponen a través de resolución de miscelánea fiscal. Para el 31 de enero del 2022, aquellos contribuyentes que tributaron en el régimen simplificado de confianza tenían la oportunidad de manifestar su deseo de continuar siendo RIF. ¿A qué se refiere esto? Fíjense que ya dijimos hace ratito que desaparece el régimen de incorporación fiscal. Es decir, la ley vigente para el ejercicio 2022 ya no contempla ese régimen de incorporación. Sin embargo, en 2014, cuando se introduce el régimen de incorporación fiscal, estableció un periodo transitorio de 10 años, en los cuales el contribuyente iba a tributar en ese régimen para prepararse a la madurez fiscal. Por eso se llama régimen de incorporación. Te ibas a incorporar de manera gradual a la tributación correspondiente conforme a alguno de los regímenes generales que te correspondían según tus actividades. Este régimen de incorporación establecía 10 años con una evolutiva tasa en la cual tenías una reducción desde el 100% hasta el 0% por cuanto hace al impuesto que tenías que pagar. Y los contribuyentes que eligieron optar por ser del régimen de incorporación fiscal, pues ya tenían un derecho consagrado dentro de su esfera jurídica. Es decir, yo ya había elegido pagar por 10 años mis impuestos de esta manera. Y con ciertos beneficios que tanto los decretos como la ley del impuesto de valor agregado, la ley del IVA, la ley del IEPS establecían a favor de sus contribuyentes. Todos esos contribuyentes tenían la obligación de presentar un aviso para permanecer en el RIF. Podría ser confuso de repente decir, oye Mario, voy a presentar un aviso para hacer RIF cuando yo ya soy RIF. Sí. ¿Por qué? Porque el RIF desapareció. A partir del 1 de enero del 2022, el régimen de incorporación fiscal no existe. Por lo tanto, si un contribuyente quería continuar con los beneficios de este régimen de incorporación fiscal, tenía que avisarle al SAT esa modificación. Si no se hizo más tardar el día 31 de enero de 2022, entonces estos contribuyentes tienen que transitar a cualquiera de los otros regímenes. El nuevo régimen simplificado de confianza, el régimen de arrendamiento, el régimen de actividad empresarial o en su caso el régimen de actividad profesional. Cualquiera de ellos que corresponda según la actividad económica que desempeñan, porque el régimen de incorporación fiscal ya no es una opción para ellos. ¿Por qué se quedó el régimen de incorporación? Justamente para poder preservar ese derecho que ya tenían constituidos de que iban a tener una transición de 10 años. Porque además, a diferencia, por ejemplo, del reciclo, tienen ciertos beneficios en materia de IVA y en materia de IEPS las personas que tributan conforme al régimen de incorporación fiscal.
De ahí nos pasamos a la siguiente fecha, que es el 17 de febrero de 2022, en la cual se establece que los pagos mensuales se tienen que presentar a más tardar el día 17 siguiente, pero se establece o se deja muy en claro que para las personas físicas que vayan a tributar en el régimen simplificado de confianza, no va a haber una sanción de sacarlos del régimen de incorporación fiscal si no presentan las obligaciones de pago mensual. Ahorita, cuando hablemos ya de las obligaciones de los contribuyentes, vamos a entender más esto, porque tenemos obligaciones de pago mensual. Sin embargo, incluso desde la exposición de motivos, el Ejecutivo dice, oye, necesitamos que, como es un régimen nuevo, le demos una facilidad de cumplimiento a los contribuyentes. Y como son nuevas reglas, no los podemos sancionar o no nos podemos portar tan disciplinados como que les evitemos o provoquemos su salida por algún incumplimiento. Y entonces se dice, puedes no presentar tus declaraciones provisionales, pero la declaración anual, la final, la que se va a presentar al año siguiente, esa la tienes que presentar. Pero como tal, lo que nos establece es que no va a haber una condicionante de salida del régimen solamente por el incumplimiento de las obligaciones mensuales. Tenemos también después ya para el 21 de febrero del 2022 que los contribuyentes que son obligados, además de la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IEPS o la ley del IVA, deban presentar declaraciones mensuales, provisionales o definitivas en el mes de enero del 2022. Se nos permite a todos esos contribuyentes gozar de los beneficios de las demás disposiciones que eran aplicables para el RIF en estas contribuciones. Y bueno, que estas obligaciones que se van a estar presentando mensuales nos preparan justamente para llegar a una declaración anual que se va a presentar hasta el ejercicio 2023. ¿Cuándo se va a presentar? Lo mismo que todas las personas físicas, en el mes de abril. Esta es la cronología que tenemos al menos hasta el día de hoy. Se van a ir sumando diversas disposiciones reglamentarias, no sabemos cuántas, no sabemos cuáles, no sabemos en qué magnitud, pero habrá que estar pendientes todas las emisiones de la resolución miscelánea fiscal por cuanto hace a las reglas del juego que le va a corresponder a este régimen simplificado de confianza. Habiendo dicho eso, ahora entremos de lleno a cuáles son las disposiciones que nos corresponden estudiar en el régimen de incorporación. En el régimen simplificado de confianza. Estas dos láminas se refieren a lo del RIF, que ya lo explicamos, es decir, la transición de las personas físicas que estuvieron tributando en este régimen, que tienen la posibilidad de conservarse, y vale la pena señalar que de conformidad con las reglas misceláneas fiscales, todos aquellos beneficios que tenían estos contribuyentes en cualquier otra legislación, llámese ley de ingresos de la Federación del ejercicio 2021, ley del IVA, ley del IEPS, o los decretos publicados que establecían beneficios para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, les corresponden todavía por cuanto hace al periodo en que les corresponde todavía tributar en ese término. Es decir, un contribuyente que se inscribió en el régimen de incorporación fiscal en el ejercicio 2014, al día de hoy se encuentra en su 7º año de tributación en ese régimen, por lo tanto todavía le quedan 3 años para tributar ahí. Durante estos 3 años va a tener los beneficios y la continuidad de los beneficios que las leyes le reconocían por tributar en el régimen de incorporación fiscal. Pero solamente ese periodo de opción. Recuerden muy personas que tributaron en ese régimen que no presentaron su aviso más tarde del 31 de enero, ya no pueden tributar en de incorporación fiscal. Ahora bien, hablemos ya del régimen simplificado de confianza. Empezamos la regulación de este nuevo régimen a partir del artículo 113 y nos va a decir que es un régimen destinado a las personas físicas con actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento, es decir, que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Estas 3 tipos de personas van a poder optar. Es decir, voy a poder elegir si tributo en el régimen simplificado de confianza conforme a las reglas que vamos a ver el día de hoy, o si opto por tributar en el régimen de actividad empresarial, profesional o de arrendamiento. Tengo la posibilidad de elegir esos 2 o 3 dependiendo de las actividades que yo realice. Sin embargo, no solamente basta que tengas esa actividad, sino que además este tipo de personas deben tener ingresos inferiores a 3,5 millones por cuanto hace a los ingresos por estas actividades. Las personas físicas, entonces, que pueden optar por el régimen simplificado de confianza, pueden realizar estas 3 actividades, pero no deben superar en sus ingresos totales los 3,5 millones, y esto lo vamos a hacer comparado con el ejercicio anterior.
Para este primer año de vigencia del régimen simplificado de confianza, el espejo que vamos a advertir para poder medir si podemos o no ser del régimen simplificado de confianza no va a ser el ejercicio 2021, sino que va a ser el ejercicio 2019. ¿Y esto por qué? Porque el ejercicio 2020 y el ejercicio 2019 fueron ejercicios atípicos derivados de la pandemia. Entonces, no reflejan el comportamiento ordinario de los contribuyentes o de sus actividades. Por eso es que el legislador establece que el espejo que vamos a tomar en cuenta para saber si puedo o no optar por tributar en el régimen simplificado de confianza va a ser el ejercicio 2019. Si nosotros somos personas que llevamos cualquiera de estas actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento, que en el ejercicio 2019 tuvimos ingresos no mayores a 3,5 millones, entonces podemos optar por tributar en este régimen. ¿Qué pasa con las personas físicas que no tienen un ejercicio 2019 para hacer la confronta o que apenas van a iniciar actividades? Lo que tienen que hacer en dado caso ellos es hacer un estimado de cuántos ingresos van a tener. O bien, si tienen un ingreso irregular, es decir, un ejercicio irregular, un ejercicio de un periodo menor a 12 meses, lo que van a hacer es sacar un proporcional. Pero la cosa es que el contribuyente logre conocer si es o no candidato para estar en este régimen simplificado de confianza. Y esto es de particular importancia, chicos, por lo siguiente. Si nosotros, no debiendo ser parte del régimen simplificado de confianza, optamos por ser del régimen simplificado, pero para el mes de agosto rebasamos los 3,5 millones, vamos a tener que salir del régimen simplificado de confianza. Pero ustedes que están estudiando contabilidad y finanzas van a saber que en materia fiscal la ley del impuesto sobre la renta establece un impuesto anual. Es decir, no establecemos impuestos mensuales con pagos definitivos como lo hace el IVA, sino que hablamos de un ejercicio anualizado en el cual la contribución es anual y los pagos que se hacen mensuales son provisionales a cuenta del ejercicio. De tal manera que si nosotros salimos en agosto, y ya no nos son aplicables las reglas del régimen simplificado de confianza, vamos a tener que regularizar hacia atrás, es decir, vamos a tener que regularizar de agosto hacia enero, y lo vamos a tener que hacer conforme el régimen que nos corresponda según nuestra actividad y según nuestros ingresos. Es por eso bien importante esta medida de voltar hacia atrás al 2019, si es que tenemos un ejercicio de aquella data, o bien hacer el ejercicio de estimar correctamente los ingresos que pueda tener, o revisar la parte proporcional que me corresponde al periodo del ejercicio anterior en que sí tuve actividades. Estos contribuyentes que quieran formar parte del régimen simplificado de confianza, como es optativo, tienen que hacer el ejercicio de su opción. Ya dijimos que hay una regla que les permitía a las autoridades, a más tardar el 6 de enero, como regalo de Reyes, inscribir a los contribuyentes. Sin embargo, si la autoridad no lo hizo, no nos conviene a nosotros quedarnos de brazos cruzados y esperar a que la autoridad lo haga, porque no lo va a hacer. Las opciones, o cuando las leyes nos dan opciones, tenemos que elegirlas. Y de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, una vez que elegimos una opción de tributación, es para todo el ejercicio, ¿sale? Y no se puede modificar, no se puede variar. Luego, entonces, hay que estar muy pendientes. Si hablamos de que traemos historia, es decir, que el ejercicio anterior tributamos y queremos cambiar, porque esta opción, si no la elegimos en el 2022, la podemos elegir en el 2023, siempre el primer mes son los 30 días que tenemos para efecto de hacer la manifiesta esta opción por tributar en un nuevo régimen. Estos 3,5 millones se van a integrar por los ingresos que corresponden a la actividad empresarial, profesional o de arrendamiento. Sin embargo, de conformidad con la regla 3.13.5, en estos 3,5 millones no vamos a considerar ingresos, por ejemplo, que correspondan a enajenación de casa a habitación, a las herencias o legados que podamos recibir en el ejercicio, a las primas de antigüedad, retiros o indemnización que nos den nuestras afores o nuestros patrones, las transmisiones de propiedad por alguna causa de muerte, donación o fusión, las adquisiciones por prescripción civil, la obtención de premios, los intereses moratorios o indemnizaciones que recibamos, o los ingresos por planes personales de retiro. Las cantidades que recibamos por esos conceptos no se suman, mucho con esto, a los 3,5 millones. Porque además debemos de considerar en la suma, entonces, solamente los ingresos que nos corresponden por las actividades empresariales, profesionales
o de arrendamiento, sumados con otros dos tipos de ingresos que corresponden a los ingresos por sueldos y salarios y a los ingresos por intereses, que son los tipos de ingresos que pueden convivir en este régimen simplificado de confianza con las actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento. Ahora, ya dijimos quiénes sí pueden, pero siendo persona física, teniendo cualquiera de esas tres actividades que ya dijimos, y teniendo ingresos de hasta 3.5 millones de pesos, no vas a poder optar por ser del régimen simplificado de confianza si eres una persona física que tienes carácter de socio, accionista o integrante de alguna persona moral. O bien cuando seas parte relacionada de alguna persona moral. Es decir, que compartas ese poder de control o de administración respecto de la persona moral. Y entonces, estas personas físicas, aun y cuando reúnan los otros requisitos de actividad o de ingresos, si tienen este carácter de socio o accionista o que forman parte de alguna persona moral, no pueden serlo. Ahorita vamos a ver que una regla hace remiendo de esta cuestión. No van a poder tampoco elegir tributar en este régimen los residentes en el extranjero. Tampoco aquellas personas que cuenten con ingresos en regímenes fiscales preferentes y tampoco los que perciban ingresos a que se refieren las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94 que se refieren a los asimilados a salarios, sobre todo respecto de aquellos rubros en los cuales la relación del prestador de servicios con el prestatario se asemeja más a la actividad de sueldos y salarios que a la de, o de socio accionista que a la de un régimen de asimilado al salario, a una actividad profesional. De conformidad con la regla 3.13.10, que les reitero, son aquellas nuevas reglas que se van modificando, por cuanto hace a la fracción primera, es decir, la que prohíbe que los socios o accionistas o personas integrantes de personas morales sean recíprocos, viene a atenuar un poquito esa limitante. Y nos dice, oye, ¿sabes qué? No van a tener esa limitante aquellos contribuyentes que sean socios o accionistas de personas morales que tributen en el título 3, siempre y cuando no reciban remanente distribuible. ¿Quiénes son las personas morales del título 3? Las personas que no tienen o que no persiguen un fin lucrativo. Es decir, estas personas que se encuentran tributando específicamente en el régimen de personas físicas sin actividad o sin fines lucrativos. Pero no basta con que seamos parte de ese régimen, sino que además la otra condicionante es que estas personas físicas que las integran o que son socios o accionistas de estas personas morales no reciban ningún tipo de remanente distribuible. Si reciben algún tipo de remanente distribuible, es decir, si la persona moral distribuye en ellos los beneficios de la persona, entonces no pueden ser parte del régimen simplificado de confianza. La lógica de esto es que la autoridad lo que pretende es facilitar no solamente la administración del contribuyente, sino también la administración fiscal de la autoridad misma. Es decir, es muy sencillo auditar a una persona que solamente tiene ingresos de algún tipo, pero cuando ya tiene ingresos además por dividendos, entonces se empieza a complicar la cosa porque tengo que verificar también la situación de la persona moral de la que forma parte. ¿Sale? Entonces, Sí, gracias. Perdón, adelante. La intención del legislador entonces es justamente esta, el hecho de que los contribuyentes a quienes les va a corresponder tributar en este régimen simplificado de confianza sea exclusivamente para aquellos contribuyentes de actividades únicas o bien que puedan convivir con actividades de sueldos y salarios o de intereses. También les está permitiendo a los contribuyentes que sean socios o accionistas, cuando lo sean, de aquellas personas que forman parte del artículo 79, fracción 13, es decir, aquellas instituciones o sociedades civiles constituidas de manera exclusiva con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro. En este caso, tienen que tener ese objeto de administrar cajas o fondos de ahorro y también que no tengan un tipo de remanente distribuible. Y finalmente, aquellos contribuyentes que sean socios o accionistas de sociedades cooperativas de producción rural, integradas únicamente por personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, es decir, sector primario. En tratándose de estas personas, tienen otra limitante, que las personas físicas cumplan por su cuenta las obligaciones fiscales que tienen. Es decir, si la emisión de facturas te la hace aquella, ya no. Si las declaraciones te la presenta aquella, ya no. Si eres un contribuyente que tú mismo cumples tus obligaciones fiscales y formas parte de una sociedad cooperativa de producción rural,
puede ser parte del régimen simplificado de confianza. Es decir, la regla general es que ningún socio o accionista, pero si eres socio, accionista o parte integrante con cualquiera de las tres características que se enlistan en esta regla 3.13.10, sí puede ser del régimen simplificado de confianza. Vemos entonces que la autoridad lo que pretende es justamente esa facilidad también de auditoría, esa facilidad de cumplimiento y esa facilidad de determinación de las contribuciones. Dice también una resolución miscelánea fiscal que si yo tengo diversas actividades, es decir, oye, yo realizo actividades empresariales porque tengo un negocio de venta de productos de limpieza y además tengo una actividad profesional porque soy contador y presto mis servicios de contabilidad a diversas personas físicas y morales, te dice, por ambas actividades tienes que elegir el mismo régimen. Si quieres elegir reciclo para tributar por alguna de esas dos actividades, por todas las actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento, tienes que elegir el mismo régimen. ¿Sale? Vemos aquí también la misma constante, es decir, lo que la autoridad quiere es la simplificación administrativa, no solamente para el contribuyente, sino también para la autoridad. Y finalmente también se establece o se prevé que aquellas personas que tengan actividades empresariales a través de plataformas tecnológicas previstas en la ley del impuesto de valor agregado, es decir, cuando la plataforma tecnológica actúa como un intermediario en las operaciones que celebran contribuyentes con sus clientes, bueno, pues entonces, por cuanto hace a los ingresos que corresponden específicamente a este tipo de actividades, es decir, donde intermedia la plataforma, estos ingresos no van a poder ser parte, no se van a considerar para el efecto del régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque ya hay un régimen previsto para estos ingresos. Y entonces, lo mismo, lo que se pretende en estas reglas del régimen simplificado es no hacer una mezcolanza de regímenes o tratamientos. El régimen simplificado de confianza, ya dijimos, lo que nos va a advertir son estas personas físicas con este tipo de actividades y entonces nos va a establecer, y aquí empieza la simplificación, nos va a establecer la forma en que vamos a contribuir. Los contribuyentes que puedan ser parte del régimen simplificado de conformidad con el artículo 113E van a tener que presentar pagos mensuales y declaración anual. Los pagos mensuales se van a presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente, es decir, el mes de enero lo presento al día 17 del mes de febrero, el mes de febrero al día 17 del mes de marzo y así subsecuentemente. Y van a tener que presentar además su declaración anual en los términos previstos en la ley del impuesto sobre la renta, es decir, en abril del ejercicio inmediato siguiente. El ejercicio de 2022 lo vamos a declarar en abril del ejercicio 2023. Y fíjense, aquí viene uno de los atractivos muy grandes del régimen simplificado de confianza. No vamos a poder aplicar deducción alguna, ni deducciones autorizadas, ni deducciones personales, pero vamos a tributar por cuanto hace a los ingresos que se perciban efectivamente. Y estos ingresos que percibimos efectivamente van a tener que estar amparados por un CFDI. Es decir, una de las herramientas indispensables para todos los contribuyentes que estén en el régimen simplificado de confianza es facturarlo todo. Facturar todos los ingresos que se tengan, pero además también pedir factura de todo. ¿Por qué? Porque la autoridad necesita conocer cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Oye, Mario, pero tú estás diciendo que no va a haber ningún tipo de deducción. Efectivamente, no va a haber deducciones, sin embargo, la misma ley nos establece que tenemos que tener los FDIs que amparen todos los gastos que efectivamente realice el contribuyente. Ahorita que entremos a los artículos que nos establecen el listado de las obligaciones de un contribuyente del régimen simplificado, nos va a dar un poquito más luz. Ahora, vamos a ver la tasa que le corresponde a los contribuyentes pagar respecto de los ingresos que se tengan. Esta tabla es la tabla mensual, por eso vamos a tener ahí este tipo de ingresos. Tenemos tasas aplicables que van del 1 al 2.5%. Fíjense lo pequeñitas que son las tasas para contribuir en este régimen simplificado de confianza. Dentro de las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta de la reforma fiscal publicada, se establece que los contribuyentes durante el ejercicio 2022
no van a tener la sanción de ser expulsados del régimen simplificado de confianza cuando no presenten estos pagos mensuales. Al principio de la charla yo les decía que incluso como son nuevas reglas, como es un nuevo régimen totalmente distinto a los que teníamos, el mismo ejecutivo dijo que teníamos que dar esta facilidad. Oye, estas personas son nuevas, se están preparando, están revisando apenas lo que van a hacer, y entonces actualmente ya hay una regla que nos establece la cualidad de opcionales en la presentación de ciertos pagos. Ahorita también la vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que no por esta disposición transitoria estos pagos son opcionales. Los pagos mensuales siguen siendo obligatorios. Solamente que en este ejercicio de práctica, por decirlo así, en este ejercicio 2022, las autoridades fiscales no nos van a sacar del régimen simplificado de confianza por no presentarlos, siempre y cuando presentemos la declaración del ejercicio. Estos pagos mensuales no tienen la cualidad o no tienen la definición de ser pagos provisionales, a diferencia de los pagos que se hacen en el régimen de arrendamiento, en el régimen de actividad empresarial o en el régimen de actividad profesional. Así les denomina la ley, pagos mensuales, ¿sale? Para los efectos del artículo 113 nos dice la regla 313.8, aquellas personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza tienen que presentar los pagos mensuales a través de la declaración que ya se encuentra en el portal del SAT. Al día de hoy ya tenemos esas declaraciones y son declaraciones precargadas. Se tienen que presentar al día 17 del mes siguiente, pero ya vamos a tener toda la información prellenada. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con la emisión de las facturas, porque el alimento de estas declaraciones prellenadas son los FDIs. Cuando nosotros facturamos nuestras operaciones o nuestros servicios, estamos alimentando la información que va a precargar esta declaración prellenada. Esta declaración prellenada, pues es una de las ventajas o es una de las facilidades administrativas que el Ejecutivo previó. Es decir, les vamos a quitar la carga de ellos alimentar la información de la declaración, les vamos a quitar la carga de llenar sus deducciones, les vamos a quitar la carga de hacer el cálculo del pago de su contribución y solamente nos vamos a ir a aplicar la tasa que corresponda al nivel de sus ingresos respecto de los ingresos efectivamente cobrados. Es lo único que vamos a hacer. Ves subiendo tu raquetero atrás. Creo que nos vamos a ir a jugar ping-pong. Pero bueno, vamos a continuar con este régimen. Tenemos también, además, que los contribuyentes que pueden tributar en este régimen van a ser los contribuyentes que obtengan ingresos por sueldos y salarios y por intereses. Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a estos dos tipos de ingresos van a ser totalmente ajenos al tratamiento fiscal del régimen simplificado de confianza. Por lo tanto, en los pagos mensuales no vamos a incluir los ingresos que obtengamos por este tipo de ingresos por sueldos y por intereses. Entiéndase que los pagos mensuales van a corresponder a los ingresos que tenemos por la actividad empresarial, profesional o de arrendamiento. Por su parte, la declaración anual en personas físicas del régimen simplificado de confianza, bueno, pues los contribuyentes están obligados a presentar esta declaración en el mes de abril, ya lo decíamos, del año siguiente. Y va a ser únicamente considerando el total de los ingresos percibidos, efectivamente cobrados, amparados en un CFDI, sin incluir el impuesto a valor agregado, sin aplicar ningún tipo de deducción. Es decir, deducciones ni autorizadas ni personales, ni en la presentación de las declaraciones mensuales, ni en la presentación de las declaraciones anuales. Simple y sencillamente, para el cumplimiento de las obligaciones de este régimen simplificado de confianza, no vamos a tener ningún tipo de deducción. Sin embargo, lo que sí nos establece la ley del impuesto sobre la renta es que esta declaración anual va a servir para presentar de manera definitiva la contribución conforme las tasas que vemos en pantalla. Esta tasa del 1 al 2.5% sigue siendo una tasa muy atractiva para los contribuyentes que quieren tributar. Se refiere justamente a la tasa que va del 1 para personas que reciben ingresos de hasta 300,000 pesos anuales. Fíjense cómo una tasa del 1% respecto de 300,000 pesos anuales es una tasa muy pequeña. Cualquier contribuyente que haya tenido estos ingresos en una actividad, por ejemplo, empresarial
con una deducción mediana, estaría pagando en el régimen de actividad empresarial una tasa mayor. Las tasas que nos establece el régimen simplificado de confianza son bastante atractivas, del 1 al 2.5%. Y esa es una de las facilidades que también la autoridad nos da como un atractivo para efecto de que los contribuyentes que están en la informalidad se sumen a la formalidad y entonces comiencen a tributar bajo este régimen de simplicidad y de confianza. Los contribuyentes que obtengan hasta 3.5 millones van a pagar solamente el 2.5% de esa cantidad. Reitero, sin aplicar ningún tipo de deducción. Ahora, ¿qué pasa? Porque este nuevo régimen es novedoso, no hay deducciones, no hay disminuciones. ¿Qué pasa con la historia que traíamos? La regla 1313 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 nos establece que para efectos de la presentación de la declaración, las devoluciones o descuentos y bonificaciones que se tengan van a ser disminuidos de la totalidad de los ingresos percibidos en la declaración anual, siempre que obren, siempre que consten en un CFDI. Si estas devoluciones, descuentos o bonificaciones que tenemos derivado de nuestra actividad empresarial o profesional no obran en un CFDI, no lo vamos a poder hacer a razón de nuestra contabilidad, Esto es bien importante porque en muchas ocasiones lo que se pretende es netear al final del ejercicio y esto es indebido. Tiene que obrar en un CFDI. Además, dentro de esta declaración primaria para el ejercicio 2023, nos vamos a poder hacer beneficiosos de los saldos a favor que hayamos pendiente, que tengamos pendientes por disminuir. Es decir, en esta declaración del ejercicio 2023, las personas que hayan optado por el régimen simplificado de confianza no es que pierdan su derecho de esos saldos a favor, sino que lo van a tener que disminuir dentro de la declaración anual del ejercicio 2022 a presentarse a más tardar durante abril del ejercicio 2023. Por lo tanto, el derecho del saldo a favor permanece, pero lo tienen que hacer valer en el 2023. Oye, ¿me lo puedo guardar para el 2024 de conformidad con las disposiciones transitorias? No, se tiene que hacer en la declaración anual del ejercicio 2022. Cualquier tipo de acreditamiento, deducción o la solicitud de las devoluciones al favor se van a tener que presentar a más tardar en el ejercicio 2023. También, por cuanto hace a las pérdidas fiscales, se les permite también que para el ejercicio en la declaración 2022 a presentarse en el 2023 puedan disminuir o amortizar las pérdidas fiscales que se tenían pendientes. Es decir, este nuevo régimen, si bien es cierto, está estableciendo nuevas reglas, está permitiendo que se agoten los beneficios que ya se tenían configurados o aquellas disminuciones que se tenían previstas derivado de la contribución de ejercicios anteriores. Hay una regla que salió recientemente, de hecho en la primera versión anticipada de la Resolución Miscelánea Fiscal del 18 de febrero, en la cual ya nos habla de la convivencia del régimen simplificado de confianza para las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades del sector primario con los ingresos de pensiones y jubilaciones. No sé por qué. Antes de eso. Hay un régimen específico para las personas que antes eran ágapes o de las actividades del sector primario, agropecuarias, silvícolas, pesqueras, que corresponde justamente a un beneficio de no pago del impuesto sobre la renta. Siempre y cuando la persona física se dedique en forma exclusiva a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y que sus ingresos no rebasen de los 900,000 pesos efectivamente cobrados en ese ejercicio, estas dos condicionantes, el umbral es de 900,000 pesos anuales y que se dediquen de forma exclusiva, y exclusivo quiere decir al 100% se dedican al sector primario, no van a pagar el impuesto sobre la renta que corresponde a sus actividades realizadas. Las personas físicas que se dediquen a actividades primarias, pero que superen los 900,000 pesos, no quiere decir que no pueden ser del régimen simplificado de confianza. Lo que quiere decir es que no van a tener esta exención de pago del impuesto. Entonces, ahora sí ya tiene sentido que nosotros hablemos de esta regla en la cual se le permite a las personas del sector primario, a estas personas que van a tener el beneficio de no pago, de que además tengan ingresos de una fuente distinta.
porque veamos justamente lo que decía la disposición, que solamente las personas físicas que se dediquen en forma exclusiva, que obtengan ingresos de hasta 900,000 no pagarán. Quiere decir que si tenían otro tipo de ingreso, tenían que pagar. Bueno, esta regla, la 31331, lo que permite es que estas personas sumen a sus ingresos de los 900,000 pesos en el umbral los ingresos que tengan por pensión y jubilación. Y si no lo rebasan, van a tener el beneficio de continuar aplicando este régimen benéfico para los contribuyentes del sector primario. De acuerdo con las disposiciones aplicables para el régimen simplificado de confianza, digamos que el Ejecutivo y el Legislativo depositan confianza en este contribuyente que ha optado por este régimen simplificado. Sin embargo, en caso de que incumpla con sus obligaciones, va a tener sanciones porque se le ha perdido la confianza. Una de las sanciones que se establecen es para aquellos casos en que los contribuyentes cancelen sus CFDIs cuando a la persona a la que le entregaron este CFDI le haya dado algún tipo de efecto. De conformidad con el artículo 113F, se considera que se actualiza el supuesto de delito de defraudación fiscal cuando el contribuyente del régimen simplificado de confianza cancele un CFDI cuando la persona a quien a favor lo emitió le haya dado un efecto. Si aquella persona no le da efectos, puedes cancelarlo. Pero muchísimo ojo con esto. La cancelación de los CFDIs en el régimen simplificado de confianza tiene que ser dentro del mes al que corresponde. Quiere decir lo siguiente, nosotros podemos emitir un CFDI dentro de las 72 horas siguientes a que se emite o que se lleva a cabo una operación. Si yo llevo una operación el día primero, tengo 72 horas siguientes para poder emitirlo, cancelarlo, lo que yo quiera hacer. Si tengo una operación el día 30 o el día último del mes, tengo las mismas 72 horas. Pero fuera de ello, no puedo emitir comprobantes que correspondan a otro mes distinto. No puedo emitir comprobantes fuera del mes, porque acuérdense que el alimento de las declaraciones prellenadas son los FDIs. Por lo tanto, si yo emito un comprobante fiscal en el mes de febrero que corresponde a los ingresos de enero, el aplicativo me lo va a cargar para el mes de febrero. Lo mismo, si yo emito un comprobante fiscal en enero que corresponde al mes de noviembre o diciembre del ejercicio inmediato anterior, me va a precargar los datos en mi informativa de la declaración prellenada para este mes. Entonces, la importancia aquí es que los contribuyentes del régimen simplificado de confianza deben tener una administración de sus obligaciones, una administración de la emisión de sus comprobantes casi perfecta. Es decir, necesitamos tener contribuyentes que al día estén revisando los CFDIs que necesitan emitir. Sin embargo, también a estos contribuyentes se les permite la emisión de los comprobantes fiscales globales. Ahora, ya que hablamos de cuáles son las condiciones de tributación, quiénes son quienes pueden tributar, ya que dijimos cómo van a presentar las declaraciones normales, las declaraciones mensuales, las declaraciones anuales, quiénes pueden ser del régimen simplificado de los ágapes, vamos a ver cuáles son las obligaciones que es el común denominador para estas personas. El común denominador es, si vas a ser del régimen simplificado de confianza, tienes que estar inscrito en el RFC. Bueno, esa se sobreentendía. Si eres un contribuyente que ha optado, quiere decir que estás en el registro. Pero ojo, tienes que mantener actualizado tu registro federal de contribuyentes, por cuanto hace a tus datos, tu domicilio, por cuanto hace a tus actividades. Debes contar también con tu buzón tributario y necesitas tener además habilitado a más tardar el día 30 de junio de 2022, esto de conformidad con las reglas transitorias de la reforma de la resolución miscelánea fiscal. Debes tener actualizado tu buzón tributario. ¿Esto qué quiere decir? No solamente que tengas dado de alta un correo, sino que además tienes que tener activo tu buzón tributario. Todas las personas inscritas en el RFC tenemos asignado un buzón. Hay que actualizarlo, hay que habilitarlo. ¿Cómo se habilita? Muy sencillo. De hecho, en la página del portal del SAT tenemos un minisitio de buzón tributario. Ahí nos metemos a actualizarlo. Vamos a dar de alta un correo electrónico, un teléfono, y los van a verificar que podamos, o más bien van a autentificar que esos datos de contactos nos permitan identificar a nosotros y con eso va a estar actualizado. Y a partir de ese día, la comunicación con la autoridad va a ser preferentemente por buzón tributario. Adicional a ello, tenemos que contar con nuestra firma electrónica avanzada o e-firma, llamada de otra manera, como comúnmente le llamamos. La tenemos que tener también a más tardar el día 30 de junio del 2022.
Fíjense con las siguientes dos obligaciones. Contar con los CFDIs por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Este es el alimento de las declaraciones prellenadas. Segunda, obtener y conservar los CFDIs que amparen nuestros gastos e inversiones aún y cuando no puedan ser deducibles. Lo que la autoridad pretende a través de esta obligación a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza es tener la trazabilidad de las operaciones que celebran contribuyentes con contribuyentes. En la medida en que nosotros solicitamos facturas, obligamos a que las otras personas con quienes celebramos operaciones presenten sus declaraciones, incluyendo ese tipo de ingresos u operaciones. Además, tenemos la obligación de expedir y entregar a los clientes los CFDIs por las operaciones que realizan. Oye, Mario, ¿no es lo mismo que la fracción tercera? No. Fíjense que la fracción tercera se refiere a los CFDIs de la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Pero no todas las operaciones las cobramos en el momento. Por lo tanto, tenemos la obligación de expedir todos los CFDIs por los efectivamente cobrados, pero también todos los CFDIs por las operaciones que nosotros realicemos. En el caso en que una persona no nos solicite un CFDI, entonces aquí podemos incluir la emisión de una factura global o un CFDI global, como lo prevé en la resolución de miscelánea fiscal. Estos se refieren específicamente justamente a las actividades que no llevamos con contribuyentes en específico, sino con el público en general. Y el SAT, mediante reglas de carácter general, ha habilitado la posibilidad para que se emitan con sustento en diversos elementos la emisión de estos comprobantes fiscales digitales por Internet o comprobantes globales. Tenemos además dos obligaciones adicionales: presentar el pago mensual a más tardar el día 17, es decir, los pagos mensuales son obligatorios, como ya lo habíamos dicho, no son optativos, como se ha hecho pensar a través de algún tipo de red social, y tenemos que presentar nuestra declaración anual en el mes de abril. Esas son las obligaciones que tiene que cumplir un contribuyente. Ahora, fíjense, porque esto es muy curioso. Hay una disposición adicional. Hay una disposición adicional que nos vuelve a decir qué deben cumplir. Esas son las obligaciones y eso es qué deben cumplir los contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Es decir, tenemos dos disposiciones que nos dicen lo que deben reunir los contribuyentes para continuar tributando en el régimen simplificado de confianza. Y nos vuelve a decir, tienes que estar inscrito y activo en el RFC, es decir, no puedes tributar en el régimen simplificado de confianza si te encuentras como cancelado o si te encuentras como suspendido. Tienes que estar activo. En caso de que reanudes actividades, en el caso de que en el ejercicio inmediato anterior tus ingresos no hayan excedido 3.500.000 pesos, puedes optar por reanudar en el régimen simplificado de confianza. Si en el ejercicio inmediato anterior superaste los 3 millones, incluso por la cuestión de optatividad, ya no podemos elegir el régimen simplificado. Tenemos que estar al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Y uno de los elementos que tenemos nosotros los contribuyentes para efecto de verificar que estamos al corriente es nuestra opinión de cumplimiento, o bien conocida como la 32D. Esta opinión de cumplimiento nos va a reflejar qué onda con nuestro domicilio, qué onda con la presentación de las declaraciones, cómo andamos por cuanto hace a créditos fiscales, y tenemos que estar al corriente si queremos ser del régimen simplificado. ¿Por qué? Por la confianza que se nos ha depositado. No podemos estar incluidos en los listados del artículo 69B, es decir, aquellas listas negras que señalan a los contribuyentes que emiten facturas por operaciones simuladas o operaciones inexistentes. Estas obligaciones es para poder continuar estando en el régimen simplificado de confianza. Ojo, si la autoridad advierte que no cumplimos con las obligaciones a que estamos obligados, o bien que no reunimos alguno de estos últimos requisitos, nos puede expulsar del régimen simplificado de confianza. Y si no se expulsa del régimen simplificado de confianza por incumplidos, no podemos regresar. Si salimos del régimen simplificado de confianza porque superamos el monto, el umbral de los 3.5 millones, podemos retornar siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior no hayamos tenido ingresos superiores a 3.5. Es decir, el ejemplo es, si en 2022 pude tributar en el régimen simplificado de confianza, pero en el 2023 rebasé los ingresos, en el 2024 no puedo optar por ser del régimen simplificado de confianza. Pero si en el 2024 obtengo ingresos menores a 3.5 millones, para el 2025 voy a poder retornar a este régimen simplificado de confianza.
Por cuanto hace a las obligaciones de PTU, las empresas siguen teniendo o conservando la obligación de efectuar este procedimiento. Y ojo con esto, porque la totalidad de los ingresos le vamos a tener que restar los pagos o efectivamente pagados. Y entonces, aún y cuando habíamos dicho que no íbamos a tener contabilidad, aún y cuando habíamos dicho que no íbamos a tener, que no vamos a tener deducibles, es necesario que conservemos justamente los comprobantes fiscales que amparan todos los pagos de servicios, la adquisición de bienes efectivamente pagados para poder determinar la utilidad gravable. ¿Sale? Entonces, no por el hecho de no tener deducciones, se vayan a creer que no necesitamos llevar un control, un registro y estar solicitando los FDIs de nuestros gastos, de nuestros servicios, de la adquisición de bienes que llevamos. ¿Por qué? Porque para determinar esta obligación va a ser necesario. Ahora, creo que ya lo adelanté hace un ratito. ¿Quién deja de tributar en este régimen? El incumplido y el que supere los 3.5 millones. No hay más. Si eres incumplido, no regresas. No hay retorno porque se te perdió la confianza. Para este año, la única obligación que podemos no presentar sin esta sanción es el pago mensual. Para el ejercicio 2022, porque estamos en el régimen o en el año de práctica. Pero para el ejercicio siguiente es una obligación sin más miramientos que esa. Y podemos dejar de tributar cuando superemos los 3.5 millones. Cuando superemos los 3.5 millones, ¿qué pasa? Vamos a tener que regularizar el ejercicio completo. Si yo soy del régimen simplificado de confianza para 2022, pero en noviembre me doy cuenta que superé los 3.5 millones, ya no me son aplicables las reglas del régimen simplificado de confianza y como el impuesto es anual, entonces voy a tener que tributar o regularizar mi situación fiscal por los meses anteriores. ¿Sale? Entonces, esto va a ser simplificado siempre y cuando el contribuyente no supere los 3.5 millones de pesos. ¿Qué pasa cuando hablamos de la suspensión en el Registro Federal de Contribuyentes? Bueno, en caso de que el contribuyente no haya presentado algún tipo de pago mensual o no pueda o no haya presentado la declaración anual, la autoridad tiene la facultad, es una facultad de suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes. Ojo con esto, te puede suspender, pero eso no quiere decir que la autoridad te va a dejar ya ahí con el cumplimiento que has hecho. Si no presentaste declaraciones, la autoridad te va a suspender para que no continúes con los beneficios, pero no se está evitando la posibilidad de sancionarte. Creo yo que es muy claro, estimados amigos, que el mensaje de la autoridad es cumple de manera ordinaria y cumple bien porque te lo estoy haciendo muy fácil, te lo estoy haciendo muy sencillo. El incumplimiento está sancionado. El incumplimiento es grave y cuando nosotros incumplamos con cualquiera de las obligaciones nos pueden sacar del régimen simplificado de confianza. De conformidad con la resolución miscelánea fiscal, cuando se actualice ese supuesto, la autoridad nos tiene que notificar a través del buzón tributario. Finalmente, otra obligación de la que hay que hablar es que todas las personas morales que celebren operaciones con personas físicas del régimen simplificado de confianza tienen la obligación de retener como pago mensual a razón del 1.25%. Oye, Mario, ¿y si mis ingresos me obligan a una tasa del 1%, qué pasa? ¿Me habrán retenido de más? No pasa nada. Vas a presentar tus declaraciones de pago mensual sin posibilidades de disminuirlas, pero sí considerándolas. Es decir, ya no vas a tener que pagar un 1 más, pero tampoco vas a poder obtener una devolución del saldo a favor. Eso te lo vas a reservar hasta la declaración anual en la cual ya vas a poder disminuirte los pagos provisionales o los pagos mensuales que hayan hecho o que te hayan retenido. ¿Sale? Oye, Mario, ¿y si soy del régimen de ágapes, es decir, soy uno de sector primario que me corresponde no pagar, aún así la persona moral me tiene que retener? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una obligación que la ley le establece a la persona moral. No la establece con miramientos a quién le vas a retener. La obligación de la persona moral es que debe retener en las operaciones que celebre con personas físicas del régimen simplificado de confianza y que va a retener el 1.25%. Si no retiene, la obligación es de la persona moral y la autoridad le va a poder requerir a esta persona moral el cumplimiento de esa obligación. Para el entero de estas retenciones, la persona moral se va a encargar directamente de efectuarla al servicio de administración tributaria. Sin embargo, estas personas morales que están obligadas a presentar o a efectuar esta retención pueden optar por no entregar un CFDI
a los contribuyentes siempre y cuando se señale o se expida un CFDI en el cual se haga constancia del impuesto retenido, es decir, las constancias de retenciones. Si se emite una constancia de retenciones, no hay necesidad de proporcionar un CFDI. Por cuanto hace al IVA, no hay modificación, ¿eh? Lo único que se da por beneficio de la resolución miscelánea fiscal es que la declaración es prellenada, pero los beneficios del régimen simplificado de confianza, las tasas del régimen simplificado de confianza, son exclusivamente aplicables a la ley del impuesto sobre la renta. IVA no cambia. Si eres un contribuyente obligado a IVA, entonces en tasas no modificas nada, solamente que las declaraciones van a encontrarse prellenadas. Y las personas físicas y morales que estén tributando en el régimen simplificado de confianza van a quedar relevados de cumplir con dos obligaciones principales: la cuestión de presentar una contabilidad electrónica y de presentar las declaraciones informativas de obligaciones con terceros, de operaciones con terceros, perdón, las famosas de otro. Es decir, por virtud de la resolución miscelánea fiscal, estas personas físicas y morales, siempre y cuando cumplan con las demás obligaciones, pueden incumplir o pueden más bien entender que no están obligados a estas dos declaraciones. Y bueno, hasta aquí la parte del régimen simplificado de personas físicas y te quedas con los micrófonos, estimado Gonzalo. Trataré de ser lo más breve posible. Jóvenes que el día de hoy nos escuchan, entiendo que hoy tenemos un público estudiantil y de egresados, pero que de alguna forma pues están inmiscuidos en el área fiscal y vean cómo un régimen que en la ley del impuesto de la renta abarca solo 6 artículos, pues tiene muchísimas reglas que ya ahorita Mario nos hizo el favor de explicar de manera extraordinaria, pero que todo ese cúmulo de información, pues a veces es complicado, ¿verdad? Que quede a la primera o que podamos entender todas estas reglas, incluso nosotros aquí en la Procuraduría que nos dedicamos específicamente a ver asuntos en materia fiscal, pues tenemos que proceder al estudio de todas estas disposiciones en múltiples ocasiones. Entonces, desde luego también ahí sería la invitación para los contadores, ¿verdad? Que el día de hoy nos escuchan o ven, ¿verdad? O futuros contadores, porque entiendo que tenemos estudiantes, pues también, si les apasiona este tema fiscal, pues se apoyen también de la parte de la ley, de las disposiciones, de estar continuamente revisando las resoluciones en materia fiscal, consultar la página del SAT y demás, para ir entendiendo este nuevo régimen simplificado de confianza. Es importante decir que cuando un régimen es novedoso, como este es el caso del régimen simplificado de confianza, y como alguna vez lo fue el régimen de incorporación fiscal por allá del 2014, pues siempre le cuesta un poquito de trabajo tanto a la autoridad como al propio contribuyente, ¿verdad? Ir entendiendo cómo es que va a operar este nuevo régimen. Entonces, en el entendido de eso, sepan que todas estas adecuaciones, pues de alguna forma van normando, ¿verdad? El operar de este reciclo y que va a seguir al menos en los próximos meses adecuándose no solo la resolución miscelánea o las reglas, sino también por ahí el tema de las declaraciones que no logran por ahí quedar al 100%. Y también un mensaje importante que quería compartirles el día de hoy es que sepan que cuentan con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en este caso la delegación de Veracruz, y ese es el motivo que el día de hoy estamos con ustedes, el difundir esta cultura contributiva, ¿verdad? Que sepan que existe pues una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que pues se pueden apoyar con nosotros para ese tipo de nuevas disposiciones fiscales que ya entraron en vigor para este año 2022. Voy a tratar de dar unas pinceladas de lo que es el régimen simplificado de confianza para personas morales. Créanme que es un tanto más complejo el tema de las personas físicas por la diversidad de ingresos que puede darse en las personas físicas. Y en el caso de las personas morales, pues vamos a ver las disposiciones en comparación con las físicas para que vean las diferencias y los beneficios que puede tener un contribuyente, persona moral. Estamos hablando propiamente
de empresas, ¿no? Bueno, en ambos regímenes hay empresas, pero muy comúnmente uno relaciona persona moral con empresas, ¿no? Entonces, esta nueva disposición pues se encuentra en el título séptimo de los estímulos fiscales y algo muy importante en el tema de los capítulos que se derogan, ya Mario anunciaba ahí el tema del RIF, el tema de los agapes que se derogaron a raíz de este reciclo. Y en el caso de las personas morales también tenemos un régimen que se deroga, que es el de la opción de acumulación de ingresos. Este régimen, de manera general, sencilla, era un régimen que le permitía a las personas morales acumular sus ingresos con base en lo efectivamente cobrado. Hoy en día, las personas morales del régimen general que tributan en el título 2 acumulan con base a lo devengado, es decir, acumulan aún y aunque yo haya vendido en crédito. Sin embargo, tenían esta opción hasta 2021 de poder acumular sus ingresos con base en lo efectivamente pagado, es decir, hasta que mi cliente me paga, acumulo. Y esto lo hacían a través de este régimen de opción de acumulación que estaba previsto en el capítulo octavo, pero que desafortunadamente, bueno, pues fue derogado para esta reforma 2022 y lo que hacen, vean la tablita que tienen en pantalla, es bajarlo a este capítulo decimosegundo a través de este reciclo para personas morales. Entonces, ya no hay más un régimen de opción de acumulación de ingresos para personas morales, que dentro de las características primordiales era que percibieras ingresos de hasta 5 millones de pesos y que tus ingresos estuvieran efectivamente cobrados para poder considerarlo. Entonces, esto ya no existe, se estableció una disposición transitoria, pero la opción que tienen es quedarse en reciclo como persona moral o irse al título segundo. Esto es muy importante que nos llevemos el día de hoy esa idea general. Y en el caso de las personas morales, a diferencia de las personas físicas, este régimen es obligatorio. ¿A qué quiero decir con esto? Miren, la disposición del 206 de renta inicia con esta palabra que dice deberán, es imperativo, no te da opción. Pareciera, o más bien así lo indica, que este régimen es obligatorio para las personas morales que perciben ingresos de hasta 35 millones. Primera diferencia, este régimen es obligatorio, el de las físicas es opcional. Este régimen te permite para las personas morales percibir hasta 35 millones de pesos en un ejercicio. En el caso de las físicas, esta es hasta 3.5 millones. Vayamos por ahí considerando esas diferencias para poder ir identificando en qué casos estoy en uno y en qué casos me aplica el otro régimen. Entonces, el tema de los ingresos es algo muy importante, pero no le va a aplicar a todas las personas morales. Hay ciertos requisitos que están viendo ustedes en pantalla y el primero de ellos es que estas personas morales estén constituidas únicamente por personas físicas. Esto es muy importante. Ustedes, jóvenes alumnos, pues sabrán que las personas morales cuando se crean, pues tienen un acta constitutiva y en esta acta constitutiva pues se refleja los integrantes, ¿verdad? Los accionistas de las personas morales. Entonces ahí, pues la premisa, ¿verdad? El deber ser sería checar cómo está constituida la persona moral y si por algún motivo una de sus acciones o una parte de su capital accionario corresponde a una moral, ese sería un indicador para ya no estar obligado a tributar en este reciclo de personas morales. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con lo más básico, con lo más elemental, porque a veces lo dejamos de lado y ahí pudiera estar un punto muy importante a considerar para saber si puedo o no tributar en este régimen simplificado de confianza para personas morales. Y un tercer punto es el tema de tus ingresos, ya sea que en el ejercicio pasado percibí 35 millones o que yo estimo, ¿verdad?, que voy a percibir más de 35 millones, bueno, pues en ese caso tampoco me aplicaría. Ojo, el año de referencia para las morales no es el 2019, como sí pasa en el caso de las físicas, como bien nos comentaba Mario. En el caso de las morales, únicamente me tengo que remitir a mi ejercicio anterior, que para este año sería el 2021,
ver cuánto percibí de ingresos y con base en ello tomar la decisión de si estoy obligado o no. ¿Qué pasa si en un momento dado llego a exceder esos ingresos? Bueno, a partir del ejercicio siguiente, es decir, si ahorita en 2022 supero esos 35 millones, bueno, a partir del 2023 tendré que irme a tributar al título 2, al régimen general de las personas morales. Mucho cuidado con eso porque son diferencias importantes en cuanto a las físicas. Las físicas en el mes en el que superas los 3.5 millones de pesos, en ese mes, a más tarde en el mes siguiente, tienes que irte a tributar al régimen general de las personas físicas. En el caso de las morales, no es así. Me tengo que esperar, puedo terminar mi ejercicio normal y a partir del siguiente ya me iría a un título 2. Mucho cuidado con el tema de los ingresos porque incluso existe la opción para que yo pueda regresar siempre y cuando me encuentre con palomita en mis obligaciones fiscales, ¿verdad? Si yo en un año percibo menos de 35 millones después de haber salido, es decir, en 2022 pues percibo más de 35 millones y salgo en 2023, ya me voy a ese título 2 del régimen general y para el 2023 a lo mejor pues no me va tan, percibo menos de 35 millones, bueno, pues puedo regresar de manera opcional, ahora sí, para ese 2024. Tengan mucho cuidado con estas fechas a largo plazo en cuanto a ejercicios, porque nos van a poder permitir salir o regresar de este régimen simplificado de confianza para personas morales. En el tema de los ingresos, ya lo comentábamos, para las personas morales van a acumular sus ingresos con base a lo efectivamente percibido. Esto es muy importante, jóvenes, porque cuando una empresa vende, a veces su cliente le dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar a 60, 90, 120 días. Y tú como empresa del título 2 ya tienes que ejercer un pago provisional. Este es uno de los beneficios más grandes que tiene el reciclo para personas morales. Ojo, voy a acumular hasta que efectivamente cobro el ingreso. Entonces, vayan anotando por ahí, de todas formas les vamos a hacer llegar esta información, pero quisiera que estos matices, ¿verdad?, quedaran muy, muy en claros para irnos ubicando de qué forma podemos tributar en un régimen o en el otro. Entonces, el tema de lo efectivamente cobrado juega un papel muy, muy importante. Ahora, ¿quiénes no tributan en este capítulo? Bueno, aquellas personas morales cuando uno o varios de sus socios accionistas, ¿verdad?, participan en otras sociedades mercantiles donde tienen el control de la sociedad o de su administración. Oye, Gonzalo, fíjate que yo soy miembro del colegio, vamos a ponerles de contadores, que es una asociación civil y pues es una persona moral. No voy a poder aplicar entonces este régimen simplificado de confianza, pues lo cierto es que nada más lo acota al tema de las sociedades mercantiles. Si tu socio accionista forma parte de otra sociedad mercantil, no te está diciendo de una sociedad civil o de una asociación civil, si pudiera tributar. Entonces, igual hay que tener muy en cuenta estas disposiciones, leerlas con detenimiento e irlas entendiendo de esta forma. También a quienes no les va a aplicar, bueno, aquellas empresas que realicen operaciones a través de fideicomisos. De nuevo, hay que revisar nuestra cartera, ¿verdad?, de clientes y si por ahí realizamos operaciones con fideicomisos o asociaciones en participación, pues no sería sujeto, ¿verdad?, para poder tributar en este régimen simplificado de confianza para personas morales. También no le aplica a los coordinados y tampoco a las empresas agapes que sean personas morales. Estas empresas del sector primario tampoco les va a aplicar y esto es con fundamento en el 206. Entonces, vean que es un régimen, sí, bondadoso, que acumula con base a lo efectivamente cobrado, pero que tiene sus especificaciones de quiénes sí y quiénes no van a poder tributar. Diferencia número 3 contra las personas físicas. En el caso del reciclo de morales, sí puedo aplicar deducciones. Así es. En el de físicas no puedo aplicar deducciones. ¿Por qué? Porque pago con base a una tabla de porcentajes mínimos, ya lo decía Mario, del 1 al 2.5%, y por ende el legislador pues no previó que se aplicaran deducciones. Pero en el caso de morales, sí se aplican deducciones y eso nos lo estipula el 208. Deducciones muy, muy, muy importantes y novedosas la encontramos, por ejemplo, en la fracción 2 que nos permite deducir el tema de las adquisiciones de mercancías. Ojo aquí, contadores, cuando
ustedes a lo mejor ya empezaron a realizar algunas prácticas, o a lo mejor otros ya llevan contabilidad de personas morales del título 2 y están contabilizando, ¿verdad? A las ventas, hacen un registro que se llama costo de ventas. El costo de ventas lo hacen porque hasta en ese momento en el que enajeno puedo deducir, pues ahora sí que lo que me costó ese bien, hablando propiamente de las actividades comerciales. En el caso del reciclo de personas morales, voy a poder deducir las compras, aunque estas no estén vendidas. Esto es un beneficio muy importante. Si se sabe utilizar, puede ser beneficioso para el empresario. Entonces, tengan muy en cuenta esta parte con el tema de los inventarios. También hay que tener mucho control sobre el inventario que me queda al cierre del ejercicio, porque como ya comentábamos, las personas morales del título 2 deducen con base al costo hasta que se venden. Pero si yo a lo mejor dejé inventario al 31 de diciembre del 2021 y en este 2022 lo empiezo a vender y me quedo con esa idea, ¿verdad?, en la cabeza de que nada más voy a poder deducir las compras, quizás se me llegue a pasar que tengo un inventario que no he deducido al 31 de diciembre y ese inventario lo voy a tener que ir disminuyendo conforme lo vaya vendiendo hasta agotarlo. Ojo ahí, tengan mucho cuidado con el control, llévense esa idea general de que sí pueden aplicar deducciones en el caso de las personas morales y bueno, remitirse al 208 de la ley de renta para ver cada una de las deducciones. En el tema de las inversiones para el caso de las personas morales, es muy beneficioso porque contempla porcentajes de deducción mayores a los que trae una empresa del título 2, pero el requisito o el tope es que esas inversiones no superen los 3 millones de pesos en un ejercicio. Oye, Gonzalo, ¿y cuál es ese beneficio que voy a tener por ser reciclo, ¿verdad? Por ser reciclo persona moral, cuando yo haga inversiones. Bueno, pues que vas a poder deducir, por ejemplo, el tema de la construcción, que en un título 2 vengo deduciendo a razón del 5%. En el caso del reciclo lo voy a poder deducir hasta un 13% en un ejercicio, es decir, un 8% más. En el tema de mobiliario, no me van a dejar mentir, cuando estamos estudiando, ¿verdad? Esos porcentajes deducibles de las inversiones, siempre se nos queda ahí mobiliario y equipo 10%, ¿no? 10 años voy a tardar en deducirlo. En el caso del reciclo de personas morales, lo voy a deducir a razón del 25%, es decir, en 4 años yo estaría deduciendo mi mobiliario y equipo, y lo mismo también va a pasar con el tema de las computadoras. Esas computadoras que venía deduciendo al 30%, en el caso de reciclo de personas morales, lo voy a hacer a razón del 50%. Entonces, vean este otro beneficio que tiene el reciclo de personas morales y desde luego se establecen disposiciones transitorias para aquellos contribuyentes que ya venían deduciendo a un porcentaje y que adquirieron inversiones, ¿verdad? A partir del 1 de septiembre para acá, el legislador prevé una deducción adicional, es optativa, la puedes realizar o no, o te puedes quedar con el porcentaje que traías hasta el 31 de diciembre del 2021. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los requisitos, que mis deducciones cumplan los requisitos tanto de este artículo 210, es decir, que estén efectivamente erogadas, que sean estrictamente indispensables, que se resten una sola vez, pero también que cumpla con los requisitos del artículo 27 de la ley de renta. Así es, este reciclo de morales se va enlazando con disposiciones del título 2, como puede ser ese artículo 27 que me habla de los requisitos de las deducciones, y que por ejemplo pudiéramos mencionar ahí el tema de que cuando un gasto es superior a 2,000 pesos, pues lo tengo que realizar con transferencia. En el caso de la gasolina, siempre la tengo que pagar con tarjeta. Esas deducciones que dice el 27 las debo de considerar también para este reciclo. El tema de los pagos provisionales, a diferencia de el reciclo de personas físicas que va realizando pagos mensuales sin que se enlacen, perdón, uno con otro, en el tema del reciclo de morales no es así. Sus pagos son provisionales, pero por periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a ir acumulando mis ingresos por periodo dependiendo de en el mes en el que me encuentre. Por ejemplo, si voy a presentar el pago provisional de febrero, pues tendré que sumar mis ingresos de enero y febrero.
y lo mismo tendré que hacer con mis deducciones. Ojo, ya no aplico coeficiente de utilidad como sí lo hago en el título 2, sino que de esa mecánica de ingresos menos deducciones le aplico la tarifa del 30% a esa base y eso es lo que tendría que pagar en ese mes. Ojo, mucho cuidado con esto porque son diferencias importantes que hay que considerar. El tema del prellenado, ya lo decía Mario, en el tema de las físicas, en el caso de las morales, no es la excepción y la autoridad quiere avanzar hacia esa facilidad, por decirlo así, de que el contribuyente cuando entre ya tenga una declaración prellenada. Pero ojo, eso no quiere decir que nosotros, ¿verdad? Como contadores, como especialistas del área fiscal, pues no nos tomemos el tiempo de conciliar que efectivamente lo que está precargado coincida con mi realidad, con mis facturas que efectivamente emití. Seamos por ahí profesionistas, pues que siempre verifiquemos, ¿verdad? La información, a efecto de evitar diferencias y que la información que vaya sentada en nuestros pagos provisionales sea la correcta. En el tema de la declaración anual, también tenemos la obligación como Reciclo de Morales de presentar una declaración anual en el mes de marzo y bueno, la mecánica es muy similar a la que ya les había comentado, con la diferencia de que en la anual pues también voy a considerar la PTU que en un momento llegué a pagar, así como las pérdidas fiscales. Eso no lo comenté en los provisionales, pero también lo pueden considerar. Cuidado si eres una empresa que tienes trabajadores porque vas a tener que determinar la PTU. Eso no cambia, lo sigue contemplando el artículo 212. Y si llegaras a tener pérdidas fiscales, a diferencia de las físicas, ojo aquí, mucho cuidado, que las físicas lo tienen que aplicar hasta 2023 en la declaración anual del 22. En el caso de las morales, no me tengo que esperar a la declaración anual, puedo irlas aplicando en mis pagos provisionales si es que tuviese pérdidas. Y desde luego, como todo régimen, pues hay que cumplir con ciertas obligaciones fiscales, ¿verdad? Y en el caso del reciclo de morales, pues están contempladas en el 213. ¿Como cuáles obligaciones? Bueno, pues llevar contabilidad de conformidad con el código, desde luego expedir comprobantes fiscales, no solamente porque esté aquí en disposición de renta, sino porque también el código me obliga a expedirlos, desde luego que el formular un estado financiero al final del ejercicio. Diferencia importante, sobresaliente también, los reciclos personas morales no determinan un ajuste anual por inflación. Entonces, tengan mucho cuidado con estas diferencias porque pueden causar ahí controversias importantes. En el tema de aquellos contribuyentes que por algún momento, por alguna situación salen del régimen del reciclo de morales, como pueden ser los ingresos, pues tengan cuidado porque a partir del ejercicio siguiente, cuando ya esté en un título 2, donde hago pagos provisionales con base al coeficiente y al yo haber determinado una declaración anual con base a ingresos menos deducciones, pues no tengo un coeficiente. Entonces esto lo prevé el 214 y te dice, ¿sabes qué? Si tú sales, el coeficiente que vas a ocupar es el que te indica el artículo 58 del código, ya sea de que ocupes el del 20% o el que le aplica a tu actividad. Mucho cuidado con ese tema cuando tenga un contribuyente que no llega a cumplir con los requisitos de quedarse en el reciclo, porque va a tener que aplicar estas disposiciones. El tema del aviso, ya Mario mencionaba muy atinadamente el tema de los plazos. Siempre contemplemos que existen plazos, existen fechas en el tema del reciclo de morales, pues no es la excepción. Tienen que presentar su aviso a más tardar el 31 de enero, si es que van a salir o si voy a optar por, bueno, si me corresponde este régimen y la autoridad no me migró, bueno, yo como contribuyente, pues anticiparme a esta cuestión y de ver si me aplica un régimen u otro. Existen facilidades con el tema de la expedición de CFDIs para aquellos contribuyentes que tienen clientes reciclo. Bueno, te da la facilidad de que le puedas emitir un solo CFDI por todas las operaciones que desarrollaste en el mes y eso te lo permite la resolución miscelánea. En términos generales, estos son los beneficios y diferencias contra el reciclo de personas físicas del reciclo de personas morales. Insisto, existe mucha información en ambos regímenes fiscales y desde luego que la premisa por parte de la autoridad era simplificar, ¿verdad? Este tipo de cuestiones para
para el contribuyente, pero yo creo que no estaría de más que siempre se apoyen pues con la Procuraduría, que en este caso somos nosotros aquí en Delegación Veracruz. Están apareciendo en pantalla los medios de contacto de la delegación, nuestros teléfonos de contacto o el número de WhatsApp, y ante la duda, preguntar. Siempre es muy bueno tener esa vista, ¿verdad? Ocular del especialista fiscal. Dos cabezas piensan mejor que uno, y bueno, siempre el apoyo pues no está de más, ¿verdad? Entonces, pues por mi parte, les agradezco a todos el favor de su asistencia el día de hoy. Si hubiese preguntas, con mucho gusto las atendemos, y pues a la orden estamos atentos. Finalmente hay que invitarlos a que también descarguen un libro que se encuentra disponible, un libro digital que aborda este tema del régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales, que se encuentra en nuestra biblioteca digital en la página www.prodecon.gov.gobierno.mx. Es un ejemplar gratuito, es un ejemplar que utiliza el método socrático, es decir, preguntas y respuestas que van abordando toda la disposición prevista para tanto el régimen de personas físicas como para personas morales. Y ahora sí, si existiera alguna duda, adelante. Con todo gusto atendemos todas. Los participantes con toda confianza pueden abrir sus micrófonos y levantar la mano si así lo desean para hacer sus preguntas. Esperemos que la ausencia de preguntas no sea porque todo quedó muy confuso, sino porque haya sido claro. Es un tema amplio, es un tema que pues son nuevas reglas, finalmente nos están cambiando las reglas del juego. Sin embargo, en la simplicidad yo creo que podemos avistar que, a diferencia de los regímenes generales, efectivamente es un poquito más sencillo el cumplimiento, pero aún así de repente tenemos casos específicos de personas que ya han convivido con esto, y si tienen alguno de estos casos específicos, alguna complicación, alguna duda por cuanto hace, si me aplica, si no, qué puedo hacer, con toda confianza tenemos el aspecto contable con el licenciado Gonzalo, que es experto en la materia, y con su servidor ahí en la parte legal, que ahí andamos el esfuerzo para que todo salga bien. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, sin miramientos, háganosla, que el tiempo para nosotros no es pretexto. ¿Podría repetir, por favor, la página para descargar el libro que tiene a disposición? Claro que sí, es www.prodecon, con N de niño al final, .gov.de.gobierno.mx. También me voy a permitir enviárselo a Luz para efecto de que ella les comparta a ustedes esta información. Claro, si me lo permites, maestra. Con todo gusto, claro que sí. Gracias. Adelante, Mar. Hola, buenas tardes. Una pregunta en relaciones con más materia contable, porque sucede mucho con los contribuyentes. Les depositaron en el último momento y ni siquiera se dieron cuenta de que tenían como un pago porque no les pidieron la factura, sino como contador te das cuenta el día que te entregan la contabilidad. Entonces, en esos casos, ¿cómo podemos hacer el ajuste para presentar los ingresos? Bueno, precisamente por eso se hacen ese tipo de charlas, porque o tener que expedir un CFDI tratándose del reciclo juega un papel fundamental, porque para efecto de que me aparezcan mis ingresos en el pago mensual, como ya adelantaba, exponía Mario, perdón, pues tiene que haber un CFDI, si no, no va a estar precargado, aunado a que es uno de los requisitos, ¿verdad? De este régimen simplificado de confianza, el tener que expedir ingresos el tener que expedir CFDIs por los ingresos que llegasen a percibir. Entonces, pues, hacerle la indicación, ¿verdad?, al empresario, al pequeño contribuyente, sabes que como reciclo, pues tenemos que facturar todos tus ingresos, y no es una obligación que únicamente sea atinente al reciclo. El tema de expedir CFDIs, me pidan o no uno, ese siempre ha existido. O sea, el Código Fiscal de la Federación lo prevé, simplemente que a veces por cultura, ¿verdad?, no tenemos conocimiento de ello,
y bueno, pues habría que cumplir con la obligación, pues ya sea en el momento en el que se realizó o cuando efectivamente se percate de dicha situación, ¿no? A efecto de que cumpla con los requisitos del reciclo y no salga por motivos de incumplimiento, porque si sale por incumplimiento de obligaciones ya no puede retornar al reciclo. La única forma de regresar es tratándose de ingresos, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias. Sí, es lo ideal. La verdad, el problema es la práctica, ¿no? Muchas gracias. De nada, para servirle. Adelante, Gisela, con mucho gusto. Si quieres. Creo que se nos arrepintió Gisela. O no Creo te que escuchamos. Martín, adelante en lo que Gisela se decide. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi duda, no sé si lo comentaron, pero era sobre los gastos que son posibles de facturar dentro del sistema de confianza como persona física. Si hay algún requerimiento para poder efectuar la factura o es de cualquier gasto. Bueno, ahí me gustaría responderle en dos sentidos. Todos los gastos que tiene el reciclo física, independientemente de que no los vaya a considerar como deducción, porque no permite deducción el régimen, sí tiene que solicitar un CFDI como tal, que si bien no le va a servir para su pago mensual ni para su anual, lo cierto es de que si el reciclo tiene trabajadores y determina como tal una PTU, ahí sí lo va a requerir. Entonces, ahí sí es importante que el reciclo se siga quedando con la idea general de que por todos sus gastos debe de solicitar un CFDI, porque también ahí viene la segunda cuestión, que de hecho no es muy benéfica, que si por algún motivo sales del reciclo, lo decía Mario, tienes que regresarte a presentar complementarias y tributar en el régimen general de las personas físicas, y ese régimen sí permite deducciones. Entonces, como tal, si yo no tengo CFDIs de mis gastos, en ese momento me van a afectar muchísimo con mi base para determinar el impuesto a pagar. Entonces, la recomendación sería soliciten el CFDI y de preferencia que sea en el ejercicio en el que se ejerció el gasto. Recordemos que es un parte de los requisitos, ¿no?, que dispone el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Tenemos la pregunta de Gisela por medio del chat. En la declaración anual, ¿sí continúa el beneficio de las deducciones personales como colegiaturas, honorarios médicos, etcétera? No, en el caso de las declaraciones anuales para personas físicas es sin deducción alguna. El legislador no hace distinción entre deducciones autorizadas y deducciones personales, es sin deducción alguna. Justamente a lo que atiende es a las tasas mínimas que se prevén, que a diferencia del 1,92 al 35% que se establecen para el régimen general, pues, o para las personas físicas en su generalidad, a estas personas tienen del 1 al 2,5% y es sin deducción alguna. Lo único ahí, complementando la respuesta, querido Mario, en el caso de Gisela, pues no todo está perdido. Si tu contribuyente percibe ingresos por salario, ese va a ser algo totalmente distinto al reciclo. En el reciclo no puedo aplicar deducciones, pero si mi contribuyente percibe ingresos por salarios, de hecho, se prevé que ellos tengan que presentar la declaración anual por aparte, y en esa declaración, ahí sí van a poder aplicar deducciones personales, pero únicamente aplicadas a la base del ingreso por salarios percibido en el ejercicio. Entonces, si percibe salarios, adelante, sería la única opción.
correcto, por ahí nos puso sí, eso imaginé que sería independiente. Perfecto, entonces por ahí ya dimos respuesta, Gisela. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A la 1, a las 2. Yo, otra pregunta, ya aprovechando. Ahorita hiciste un comentario en relación a la regla de resolución miscelánea en donde habla pues precisamente de que si rebasas los 3.5 millones o incumples, ¿no? Que te saca, bueno, en este año no se va a poder, pero que si rebasas esta cantidad tienes que presentar declaraciones complementarias desde el mes de enero para acá, ¿no? O sea, es como corregirte, ¿no? O sea, como empezar desde cero con el régimen en el que te correspondía, que en este caso sería actividad empresarial, supongamos. Pero en la ley dice algo diferente. Sí puede estar la regla de resolución sobre la ley, porque en la ley dice, a partir de que los rebases, empezarás con el siguiente, o algo así. La verdad es que no lo tengo como a la mano, pero sí recuerdo haberlo leído, que era como diferente el artículo con la regla. O sea, la regla estaba excesiva en relación a la ley. Mar, fíjate que nosotros hicimos el mismo análisis por cuanto hace a ellos si era excesivo, pero no lo es porque te dice que dejarás de aplicar, es decir, en el momento en que rebases, dejarás de aplicar el régimen simplificado de confianza, pero recordemos que los regímenes en materia de impuestos sobre la renta son anuales, es decir, la contribución es anual y los pagos se van haciendo provisionales. Pero no, por ejemplo, yo creo que no, porque por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal era definitivo y entonces igual rebasaban los 2 millones y a partir del siguiente bimestre empezabas a tributar en el nuevo. Entonces, yo entendería que la intención del legislador era la misma. No, fíjate que en este caso no, y justamente estoy buscando la parte en la que nos habla para poderte sostener la manera en que lo dice, pero el régimen simplificado de confianza establecía justamente un régimen transitorio de disposiciones en las cuales no, como tal, no era o no compartía la misma forma de tributación que los regímenes generales a comparación del régimen simplificado de confianza, en la que se prevén pagos mensuales y declaración anual. Si nosotros vemos el régimen simplificado de confianza, eran pagos definitivos, eran pagos bimestrales, a menos que no, también podía la otra opción, en la que sí podían ser provisionales, ¿no? Entonces, es como, no sé, yo también estoy buscando como el artículo, porque la verdad es que cuando lo lees como de aplicación estricta, sí hay ahí como algo excesivo en cuanto a la regla de resolución desde mi punto de vista. Claro está, yo supongo que ustedes ya lo súper analizaron, ¿verdad? Y de hecho pero yo creería que sí sería defendible. No, fíjate que sí lo revisamos, ¿verdad, Gonzalo? ¿Te acuerdas cuál es el párrafo? Y mira, es el 113E en su tercer párrafo, y menciona, es muy claro el artículo, que menciona que no le serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta sección, debiendo pagar el impuesto respectivo de conformidad con las disposiciones del título cuarto, capítulo segundo, sección primera, o capítulo tercero de esta ley, según corresponda, a partir del mes siguiente, la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad. ¿Ya viste? A partir del mes siguiente de que excedan. Es correcto, pero la contribución es anual. Y te dice sí, pero no, ahí dice a partir del mes siguiente de que exceda. Aplicaría correcto, como... sí está excesiva. La disposición es que dejarás de aplicar las disposiciones previstas en este capítulo. Y como al presentar la declaración anual ya no puedes aplicar las disposiciones fiscales de este capítulo, tendrías que pagar la contribución generada por el ejercicio. Por eso lo que te da es un beneficio para que hagas tales y en la no hagas un pago total por todo el impuesto causado, porque la tasa que te correspondería pagar a comparación de las que aplicaste en los meses, en los pagos mensuales, que ahora deberían tener la característica de pagos provisionales a cuenta de la anual, te van a arrojar un impuesto mucho mayor. Entonces, de ahí el beneficio. Ok, lo pensaré. Lo que pasa es que
nos tendríamos que ir como al principio de aplicación estricta, no de interpretación. Y es que la aplicación estricta es que lo vas a dejar de aplicar. Si dejas de Ajá. aplicar el régimen, pues ya no puedes Pero a aplicarlo. partir del mes siguiente. Pero en ambos regímenes te habla de una declaración anual y la declaración anual la vas a tener que presentar por el ejercicio. Y si Pero dejas, y si aplica ya no igual te como el aplica RIF. el reciclo, no, Porque en la leyenda, si nos porque no son remitimos definitivos. al que era del RIF, cuando decía que excedieran los 2 millones de pesos, decía que a partir del siguiente empezarás igual. Era como la leyenda muy parecida. Es más, hasta los voy a comparar. Y presentabas la anual igual a partir de los 2 millones, o sea, empezabas del 1 peso para arriba, como si empezaras teniendo ingresos después de los 2 millones en actividad empresarial. Entonces ahí Porque es donde... porque ya habías hecho pagos definitivos por los meses anteriores, pero en este caso no hablan de pagos definitivos. Se habla de pagos mensuales y declaración anual. Ok, te voy a dar el beneficio de la duda, pero todavía lo voy a pensar. Haces bien, haces bien. Estaría bueno ver qué van a decidir los tribunales. Yo creo que muchos se podrían llegar a defender por ese tema porque sí está raro. Probablemente, esperemos ya las decisiones de los tribunales, pero mi recomendación propia es esa, atendiendo. Sí, claro, no hay como manera de que puedas hacer algo diferente, ¿no? Supongo. Bueno, pues, bueno, y también otra cosa que está sucediendo mucho con el portal es que, por ejemplo, las facturas que se emitieron el 1 de enero, que correspondían todavía al cierre del 31 del ejercicio anterior, las está jalando como ingreso en reciclo y no deja de descontar. Por ejemplo, las que eran de RIF, que hacías la de la venta global del primero de enero para declarar el bimestre noviembre-diciembre, el problema es que las está jalando para enero en reciclo y no hay manera de reducirlas. En ese caso, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Ya lo reconoces y ya vuelves a pagar o cómo? Pues nosotros lo que hemos estado pensando, y digo no por una solución, es que canceles tu factura para efectos de que no te la jale de manera automática, presentes tu declaración y después hagas la factura, pero en la versión 4.0, que es la que te permite señalar periodos. No puedo cambiar el régimen otra vez. ¿Vale? Pero no se puede cambiar otra vez el régimen a RIF en la emisión de la factura. Ok, o sea, no facturaste a tiempo RIF. Sí está facturada. Sí, pues sí está en tiempo porque fue el 1 de enero. En la global. Dentro de las 72 horas. ¿Y no pudiste presentarlo porque ya no te reconocía el régimen? No, o sea, la factura sí está presentada. El problema es que ahorita lo que fue la declaración de enero, jala esa factura. Aunque tiene el régimen del RIF, ¿no? O sea, la factura como la global, la está jalando para reciclo, ¿no? Y entonces la opción que nos da, o sea, como de cancelarla y luego volverla a emitir, el problema es que ya no se puede cambiar el régimen, ya no nos permite cambiar el régimen al anterior. ¿En la 4.0 porque sí se puede, no, Gonzalo? En el de RIF, o sea, sí, o sea, jalarlo a RIF. Sí, el problema es que se debió haber hecho antes, ¿no? De haber migrado al otro régimen. Ahorita ya tienes el problema. No, pues porque... sí está hecha. No, antes del migrar, sí, o sea, sí está antes de migrar. O sea, es que emitió la factura en enero, pero en enero se la precarga en la declaración de enero. Pero esto corresponde justamente a que no se señala el periodo al que corresponde el CFDI, y entonces al generarse el CFDI se precarga como si fueran operaciones a enero, porque en la versión de la emisión de la factura no se le permite señalar a qué periodo corresponde. En la versión 4.0 se permite señalar a qué periodo corresponde la factura, es decir, si corresponde al mes de diciembre del 2021 o al mes de enero del 2022. Esa es la cuestión, que la página de internet jala todos los CFDIs, el mundo de CFDIs emitido por el contribuyente en el mes, al ser una declaración mensual, de pago mensual por los cobros efectivamente recibidos. Entonces, al hacer la precarga, los va a jalar.
¿Qué pasa? Se puede facturar en la versión 4.0 y según lo que tengo entendido, Gonzalo, ahí corrígeme, se puede modificar el periodo y tendría que hacerse una factura del régimen simplificado de confianza del periodo diciembre 2021. ¿De confianza? Digo, No. del régimen de incorporación fiscal de diciembre 2021. Yo lo que haría era, o sea, porque tú ya declaraste, esta factura que hiciste al 1 de enero era del bimestre que ya cerró. Pagas los impuestos y la cancelas para que ya no esté duplicada en este año que tú tienes un nuevo régimen y ya está pagado en su momento y ya está declarado y es al público en general, entonces nadie te va a reclamar nada. Pero no se supone que no puedes cancelar facturas de público general. O sea, no, ya es sancionable. O sea, es como un círculo vicioso. Métele ahí una nota de crédito. No. Bien. Desaparece la mal porque si no vas a duplicar ingresos para este año. De hecho, en este año es lo que te está pasando, te está cargando ingresos que corresponden al mes de diciembre. Entonces, por eso que tendrías que cancelarla y emitirla en la versión 4.0, pero en el periodo al que corresponde. De tal manera que cuando hagas la declaración, que vas a tener que hacer una declaración complementaria, incluyas esa factura en la del bimestre último del 2021 y ya para que no te la consideren en el 2022. Lo que sí, para efectos de cancelación, hay que recordar que ahora tenemos que hacer cancelaciones referenciadas, es decir, tenemos que emitir primero la nueva factura para después hacer la referencia con la factura que vamos a cancelar. Muy bien. ¿Alguna otra? Ninguna. Bueno, pues entonces, por nuestra parte es todo. Nosotros agradecemos muchísimo el favor de su atención, el favor de su tiempo. Y pues, como lo dijo Gonzalo, estamos a sus órdenes. Muchas gracias a nuestros ponentes por esta excelente conferencia que sin duda ha dado claridad a los participantes acerca de este nuevo régimen. A nombre de la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa, me permito presentar un sencillo agradecimiento por su gran aportación en la formación de los líderes del mañana. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias. Muchísimas gracias.